Muy bien, pues muchas gracias, hermanita. Nuestro hermano Enrique Elías, adelante, hermano, bienvenido nuevamente y tiene su tiempo, hermano. Gracias, hermana Emi, por su presentación. Eh, Pasa a vosotras, hermanas, hermano Roberto Parga. Todos, hermano. También les saludo con mucho afecto y le agradezco la invitación que me ha hecho para estar estudiando la palabra de nuestro Dios en este día y delante de todas ustedes, amadas hermanas, que para mí es un honor que se conecten y escuchen esta, este tema que vamos a estudiar. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga siempre. El tema que vamos a tratar el día de hoy está anotada en la página 24 de su cuaderno de escuela sabática femenil y se titula a manera de pregunta, ¿mía es la venganza? En esta pregunta, hermanas, debemos entender que vamos a personalizarlo, que se nos habla a cada una de ustedes, a cada uno de nosotros. ¿Es la venganza algo que podemos realizar? Ese es el objetivo de esta lección, contestar esta pregunta. El objetivo, como todos ustedes entiendo que lo tienen a su vista, dice de esta manera, voy a leerlo. Comprendiendo que la venganza pertenece a Dios y que estamos llamadas a practicar el amor, el perdón y la reconciliación. Bueno, pues de entrada, aquí está una respuesta. La venganza pertenece a Dios. Y en la pregunta que se hace en el título, mía es la venganza, entonces, ¿qué contestaríamos, hermanas? Que, que no. Definitivamente que la venganza no es eh, un acto que debamos realizar. A través de esta lección vamos a entender que ni siquiera es conveniente tener estos pensamientos, estos deseos de encontrar, eh, decimos vulgarmente, un desquite, satisfacer una eh, un daño que se nos hace, un agravio, porque esta es la definición de venganza. La venganza es una acción de causar daño, dolor o sufrimiento a alguien como una respuesta a un acto perjudicial que se nos haga. Yo creo que a través de nuestra vida, todas ustedes, hermanas, han experimentado esta situación. Han experimentado que hay situaciones difíciles, como dice la definición, agravios que nos causan dolor, nos causan daño y en nuestra carnalidad nos da esa, ese deseo, nos da ese sentimiento de satisfacer esa deuda, ese daño que nos han hecho. Pero vamos a ver a través de la palabra de nuestro Dios cómo cómo vamos a detener ese deseo y qué es lo mejor que debemos hacer cuando tengamos lamentablemente estas situaciones. Voy a hacer un paréntesis aquí. En la instrucción que me dan para dar la escuela, es la primera vez que lo hago con ustedes. Me indican que debemos mencionar alguna estrategia para que ustedes, como maestras de la sociedad femenil que dan el tema,
atalayas, diaconisas, pues tengan un tip, tengan una dirección que les pueda ayudar a dar mejor su tema. Entonces, lo primero que yo les comento en esta parte es que subrayemos, hagamos énfasis en el objetivo. ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta lección? Las escuelas sabáticas, para esto de esta forma están diseñadas. Todas las escuelas sabáticas de la iglesia, de la sociedad varonil, el cuaderno general, etcétera. Hay un objetivo y sobre eso debemos dar nuestro tema. La lectura bíblica, amadas hermanas, es la parte que nos introduce al tema. Después, el versículo de memoria hay que considerarlo como una ofrenda a nuestro Dios, como una tarea que abona al tema que se está tratando. Es como una confirmación del tema que se estudia. Y finalmente se hace el desarrollo, dice aquí, del tema bíblico. Bueno, en cuaderno general, por ejemplo, se confirma con las preguntas, pero en este caso, la confirmación está en la actividad que se hace en la iglesia y en casa. Yo siempre hago énfasis en que, y les digo a los hermanos, a las hermanas, hagan la tarea. Eso nos ayuda bastante y nos hace avanzar, amadas hermanas, en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Bueno, después de este paréntesis voy a continuar y pues vamos a hacer la lectura bíblica. Aquí le voy a pedir a alguna de mis hermanas si quiere ayudarme, si puede ayudarme, si quiere leer estos versículos que están en el capítulo 9 del libro de Esther, del versículo 1 al versículo 15. Si, si no hay quien lo pueda hacer, yo hago la lectura. Vamos a dar aquí unos minutos, unos segundos. Yo lo leo, hermano. Hermana Domi, Sí, hermano, lo voy a leer. Dice así en el capítulo 9, adelante, verso 1 al 15, ¿verdad? del 1 Dice al así. 15, Sí, hermano, dice adelante. así. En el mes 12º, que es el mes de Agar, em, al 13 del mes, del mismo, en el que todos se ejecutasen el mandamiento del rey y de su ley, el mismo día en que esperaban los enemigos de los judíos a enseñorearse de ellos. Fue lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que lo aborrecían. Los judíos se juntaron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para meter manos sobre los que habían procurado su mal. Y nadie se puso delante de ellos, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias y los virreyes y capitanes y oficiales del rey ensalzaban a los judíos, porque el temor de Mardocheo había caído sobre ellos, porque Mardocheo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias, pues el varón Mardocheo iba engrandeciéndose. E hicieron los judíos a todos sus enemigos con plaga de espada y de mortandad, de perdición, e hicieron sus enemigos a su voluntad. Y en Susán, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Porsadata y a Dapón y a Spata y a Parota y a Talía y a Aridata y a Parsada y a Rizal y a Aridal y a Basata, 10 hijos de Amán y de Amadata, enemigo de los judíos, mas en la presa
metieron su mano. El mismo día vino a cuenta de los muertos en Susán, residencia regia, delante del rey. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susán, capital del reino, han muerto los judíos y destruido a 500 hombres y a 10 hijos de Amán, que habrán hecho en las otras provincias del rey. ¿Cuál es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecho? Y respondió Esther: se place al rey, concédeme también la mañana los judíos en Susán que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Dióse la orden en Susán y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susán se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susán 300 hombres, mas en la presa metieron su mano. Amén. Amén. Esta lectura, como les indicaba hace unos momentos, nos introduce al tema. Aquí una pregunta que se puede hacer, y es lo que se tiene que estudiar, amadas hermanas: ¿qué relación hay lo que acabamos de leer con el título? ¿Mía es la venganza? Si encuentran ustedes en la lectura, claro, siempre se ha eh, aconsejado que se lea con anticipación la escuela, que se estudie, y aquí, pues si ya lo hicieron, podrán encontrar alguna relación entre el título y la lectura bíblica. Para no complicarles la vida, hermanas, les voy a explicar, pero si alguien quiere participar, pues con mucho gusto eh, puede manifestarlo y le damos la palabra. Lo que aquí vemos, hermanas, Sí, es, hermano, mande. pues yo quería comentar de que pues aquí ni tanto Mardoqueo ni la reina Esther eh, tomaron venganza por lo que este hombre había hecho con el pueblo de Israel. Entonces, lo dejaron todos en la mano de Dios, porque ellos no desearon mal, sino más bien todo se fue dando conforme al actuar de este hombre Amán. Él hizo la horca y al final él la utilizó. Es mi breve Bueno, comentario. usted dice que no hicieron venganza de sus enemigos. Sí, de que no fue la decisión realmente de ellos, de Mardoqueo, de Esther. Bueno, aquí viene el estudio precisamente. Pues cuando el rey Asuero le pregunta a Esther, a la reina, consideren el versículo 12. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susán, capital del reino, han muerto los judíos y destruido a 500 hombres. Le está dando una noticia el rey. Fíjate, Esther, que en Susán tus, tus paisanos, los de tu pueblo, mataron a 500 hombres y a 10 hijos de Amán, que ya en otras lecciones hemos estudiado y entendido que fue el protagonista de querer hacer daño a Mardoqueo, a Esther y al pueblo judío. Dice: ¿qué habrán hecho en las otras provincias del rey? Como diciendo, fíjate, si esto sucedió en Susán, ¿qué no habrán hecho los judíos en otras ciudades, en otros lugares? Y le pregunta: ¿cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecho? Aquí el rey le pregunta a Esther: ¿qué más quieres que haga? Ya por el contraedicto, esto lo vamos a ver en el primer párrafo, que Mardoqueo y Esther hicieron. En la lección pasada lo vimos, ahorita lo vamos a comentar.
pues los judíos pudieron defenderse, porque en el primer edicto del rey estaba indicado que fueran muertos los judíos, pero después, descubriéndose la estratagema de Amán, pues el rey da una contraorden y les dice, todos los judíos en todos los lugares pueden defenderse. Así que, y también dice, no les hagan daño. Entonces los judíos se defendieron y mataron a mucha gente. Y ante la respuesta, ante la pregunta del rey a Esther, ¿qué dijo Esther? Vamos a continuar. Dice el versículo 13. Y respondió Esther, si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susán, que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. ¿Qué les parece esto? ¿No les parece algo excesivo? Pues si ya estaban muertos, ¿por qué exhibirlos? ¿Sí me estoy explicando? Y todavía más. Leamos el versículo 14 y el versículo 15. Y mandó el rey que se hiciese así, y se dio la orden en Susán, y colgaron a los 10 hijos de Amán, y los judíos que estaban en Susán se juntaron también el 14 del mes de Adar. Esto es un día después. Esto que estamos comentando, ustedes ya leyeron, sucedió el 13 de Adar. Y al día siguiente mataron en Susán a 300 hombres más. Fíjense, 500 más 300. Dice, más en la presa no metieron su mano. Quiere decir, esta parte, hermanos, que no tomaron despojo, que no se quedaron con los bienes de estos muertos, simplemente los mataron y no tomaron sus pertenencias, sus propiedades, sus tesoros, etcétera. Pero el punto es este. ¿Cómo ven esta actitud, esta respuesta a estas palabras de la reina Esther? Pues definitivamente, hermanos, sí se ve una actitud de venganza. Por eso el autor de la lección toma este ejemplo para darnos a entender lo que dice el primer párrafo. En unos momentos lo vamos a leer después de escuchar a nuestra hermana Amy que pide la palabra una vez más. Adelante, manita. Sí, hermano, lo que menciona en el capítulo 15, esos hombres a que se refiere, em, ¿eran soldados o era la población civil de Susa? Entendemos que eran civiles, hermana. eh, puede ver el contexto. Por eso la importancia de estudiar la lección y leer y releer. Qué bueno que lo estamos haciendo aquí y felicito a los hermanos y a las hermanas que organizan estas reuniones. Nos permiten estudiar con anticipación y el sábado cumplimos con un deseo y anhelo que siempre hemos pedido a la congregación, que lleven la escuela estudiada, que lleguen con preguntas, que lleguen a aportar a la congregación, a la sociedad femenil, y eso nos ayuda bastante, nos edifica. Entonces, hermanita, dice que en el versículo 1 y en el versículo 2 que ya leímos, y en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, el capítulo 9, está bien la lectura bíblica. A 13 del mismo, estamos diciendo que al 13 de Adar, en el que tocaba se ejecutase el mandamiento del rey y su ley, el mismo día en que esperaban los enemigos de los judíos enseñorearse de ellos, fue lo contrario. No se trata del ejército. El rey Asuero no mandó al ejército. Dejó la libertad en su primer edicto a todos los pobladores y demás que le tenían algún rencor, algún problema con algún judío o simplemente por discriminación, les daba eh, esa libertad.
de poderlos matar. Era la idea que tenía Amán, hermana. ¿Sí me explicó? ¿Podemos continuar? ¿Algún comentario en Eh, en Estaba esta un poco parte? confundida con el edicto, como fue un edicto por el rey. No sé, me sobreentendió de que a lo mejor eran soldados, pero pues sí, había parte de la población que pues también no le parecía el actuar del pueblo judío, ¿no? Bien, vamos a leer el capítulo, ahorita le doy la palabra a hermana Gaby, el capítulo 8 de este libro. Este se vio bueno, antes de leer el capítulo 8, mejor denle vuelta si tienen el cuaderno a la mano, su cuaderno a la mano, en el tema anterior, en la lección 10 que dice dignas de confianza. Dice el primer párrafo. Después de la caída de Amán, el rey Asuero otorgó a Esther y a Mardoqueo la autoridad para redactar un contraedicto que protegiera a los judíos. Esther 8:8. Aunque no se podía revocar el edicto original que Amán había emitido, la ley persa permitía crear un nuevo decreto que ofreciera una solución alternativa. Por eso se habla de un contraedicto. Amán ya había determinado, todos los judíos pueden ser atacados, despojados de sus pertenencias y morir. Pero al descubrirse toda esta situación que fue originada por Amán, las intervenciones de Mardoqueo, de Esther, que ya se vieron en lecciones anteriores, entonces, como solución, Asuero dice, le da esa permisión a Mardoqueo y a Esther y dice, ustedes hagan una contraorden para que los judíos se puedan defender. Eso es lo que dice esta cita de Esther 8:8. Lo voy a leer. Escribid pues vosotros, aquí le está hablando a la reina Esther y a Mardoqueo. Podemos leer desde el versículo 7. Y respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo judío: He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en el nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque la escritura que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no es para revocarla. Esta fue la situación, hermanas. Tenemos las lecciones anteriores. Vamos a repasarlas con toda calma y vamos a escuchar a nuestra hermana Gaby, que está pidiendo la palabra. Gracias, hermano. Y mire, lo que pasa es de que yo así tengo entendido de que ese edicto que quería exterminar a los judíos habría sido escrito por, ¿cómo se llamaba este personaje villano? Amán, ¿verdad? Amán. ¿O cómo se- Sí, Ok, entonces pero se iba a hacer como decir, un contraedicto para poder revocar, porque tenía, digamos, que el sello del rey, del anillo del sello del rey. Pero entonces mi pregunta sería, al momento de que Amán redactó este dicto, se entendería que por ser el rey Asuero, él, digamos, había aceptado ese tipo de, pues, de reglamento, ¿no? Como que él también había autorizado que se hiciera ese exterminio o tenía el conocimiento por ser el rey. Amán no podía hacer una cosa así sin el permiso o la autorización del rey Asuero. Esa es mi duda, pero que obviamente no sabía el rey que Esther era judía. eh, eh, ¿qué les digo? Es que toda esta situación se ha visto en las lecciones anteriores, hermana. Si es que Lo que no usted me sabe, lo que usted me acaba de comentar es, no es así. Amán con engaños pidió un edicto
una orden del rey Asuero para matar, para destruir a los judíos. Aquí no quisiera yo regresar porque se supone que este conocimiento ya lo tienen y no vamos a avanzar, me voy a desviar bastante y no quisiera eso. Pero es lo que le comentó. Vea la lección 9, en el primer párrafo lo dice. Amán, lleno de odio y arrogancia, planeó la destrucción de Mardoqueo y de todo el pueblo judío. Ordenó construir una horca y esa es la lección 9. De manera que nosotros en esta lección que estamos estudiando, la 11, se llega a este punto. Se descubre esta, eh, este plan manévolo de Amán. El rey manda a matarlo, todo por la intervención de la reina Esther. Ustedes deben saber esto, deben leer todo el libro de Esther si es necesario. Ahí desde el capítulo 3 se indica. Y entonces, finalmente, lo que vemos aquí, y es el tema que vamos a tratar, por eso les estoy diciendo, en la estrategia de enseñanza, no hay que desviarnos del tema principal. ¿Cuál es el tema principal? Pues ver aquí la situación de la venganza. En la lectura bíblica que nos introduce al tema eh, se está diciendo, la reina Esther, cuando mataron a todos estos enemigos de los judíos, persas, porque era el reino de Persia, y a los hijos de Amán pidió que los colgaran. Un acto, en resumen, no muy digno, no muy bueno exhibirlos. Y esto se entiende, y así se está tomando en esta escuela sabática, como una cuestión de venganza de parte de la reina Esther. Ahora dice el primer párrafo. Vamos a entrar ya al tema. El versículo para memorizar, ya les comenté, hermanas, hay que estudiarlo, hay que aprenderlo, aparte de que nos edifica, nos da conocimiento y puede considerarse como una ofrenda a Dios, porque es un sacrificio, es un tiempo que nos tomamos para estudiar la palabra de Dios y tenemos el tiempo suficiente para hacerlo. En las escuelas sabáticas es exactamente el mismo sentido, el mismo pensamiento. Entre más ofrendas presentemos a Dios, pues pensamos que Él nos escucha, nos considera, tiene misericordia de nosotros. Así que leyendo el primer párrafo, repito, no sé si alguien quiera leer. Yo, Eh, hermano, Adelante, hermana Emi. baja voz, hermano. Dice el párrafo, en las últimas páginas del libro de Esther se describe cómo los judíos, respaldados por el contraedicto de Esther y Mardoqueo, pudieron defenderse de sus enemigos con espada. Gracias al Todopoderoso, Mardoqueo y Esther hallaron gracia ante los ojos de Asuero, y los judíos obtuvieron una posición de respeto en Media y Persia. Este evento demuestra que Dios puede exaltar a los humildes, dándoles liderazgos y protección, cumpliendo su promesa de levantar del polvo al pobre y al menesteroso alzar del muladar para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. En nuestras vidas también podemos observar cómo Dios nos bendice en momentos de dificultad, permitiéndonos experimentar su maravillosa protección. Amén. Amén. Tenemos la costumbre de comentar sobre los párrafos. Eso es un buen método. Está bien. Cuando la lectura es clara, cuando si hay alguna duda se explica. Aquí, hermanas, en este párrafo y en toda la palabra de nuestro Dios, un buen método, hermanos, hermanas, y algo que nos puede ayudar bastante en nuestra edificación espiritual, yo le llamo personalizar la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Tomarla para uno mismo. Este ejemplo que vemos en, en esta historia de la reina Esther, en este libro, y en este párrafo, qué se nos enseña? ¿Qué se dice? Que los judíos pudieron defenderse de sus enemigos. Ya vimos la lectura bíblica. Gracias al contraedicto
que el rey Asuero les concedió a Esther y a Mardoqueo. Ya vimos una cita bíblica, Esther 8:8. Este es un ejemplo, hermanas, de la misericordia que Dios puede darnos. Aquí estamos ya personalizando la palabra de Dios, el ejemplo, en base a lo que indica el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza. No es una historia solamente, no es un ejemplo de algún acontecimiento, es algo que puede sucedernos a nosotros, una situación en la que podemos estar en un momento dado, pero ahí está la respuesta de Dios. Esto es lo que debemos creer. Así debemos caminar en nuestra vida. Es mi pensamiento, hermanas. Por eso les comento. Esta historia es un ejemplo de la misericordia de Dios que Él puede darnos como sus hijos cuando estamos desvalidos, indefensos y tenemos humildad para solicitar la ayuda del Padre Eterno. Exactamente, porque así lo vemos. ¿Qué hizo Esther? Esther se humilló. Y ya son las lecciones anteriores que ya tratamos, hermanas. Eh, ella hizo hasta poner en peligro su vida para poder hablar con el rey, para poder descubrir el malvado plan de este Amán, enemigo del pueblo judío. Y miren en qué terminó. Terminó en la victoria del pueblo judío, la protección. ¿Y esto por qué? Dice el Salmo 113, los versículos que nos ponen aquí en el primer párrafo. Salmo 113, versículos 7 y 8. Si lo quieren leer, hermanas, rápidamente, pero si no está aquí escrito. Él, el Señor, levanta del polvo al pobre y alza, dice la palabra, del estiércol al mendigo para hacerlo sentar con los príncipes de su tierra. Creo que por ahí en algunas localidades es un canto que se tiene y aquí se ve, hermanos, cómo esto se aplicó en la historia de la reina Esther y el pueblo judío. ¿Cómo no puede suceder en nosotros también? En todas ustedes. Claro que sí, esta fe es la que debemos tener. Por eso dice al final del párrafo, en nuestras vidas, aquí está, cuando tomamos el ejemplo para nosotras mismas. En nuestras vidas también podemos observar cómo Dios nos bendice en momentos de dificultad, permitiéndonos experimentar su maravillosa protección. ¿Y qué decimos? Amén, que así sea. No solamente en esa situación que sucedió, que estamos estudiando, sino en nuestra vida propia también. Vamos a continuar obteniendo más información de esta historia y cómo la palabra de nuestro Dios nos indica, no perdamos de vista el objetivo. Cómo la palabra de Dios nos indica que esta situación de la reina Esther a manera de venganza, no, no digo que sea así porque no hay un versículo que lo diga. Alguno o alguna de ustedes puede decir, pero ¿dónde está la venganza de la reina Esther? No lo dice en ningún versículo. Efectivamente, no lo dice en ningún versículo. Pero estamos estudiando, hermanas, y pongámonos nuevamente en la misma situación y hagamos la pregunta. Nosotros, ustedes como mujeres, hubieran hecho lo mismo que la reina Esther. Bueno, ahí dejo la pregunta. El párrafo número 2, podemos continuar. ¿Alguna otra hermana? ¿Quién no ha leído que quiera leer? Yo lo leo, hermano. ¿Hermana Fabiola? Sí, Adelante, manita. Gracias. sí, mi hermano. Aunque los judíos se defendieron de sus enemigos, incluso después de haber alcanzado una posición de respeto en todo el territorio, la narrativa de Esther 9 no emite una opinión explícita sobre estos acontecimientos. Debido a esta circunstancia, reflexionaremos juntas
sobre el concepto de la venganza desde la perspectiva del Evangelio y cómo podemos encontrar un mejor rumbo a través del consejo de nuestro Señor Jesús. Amén. A ver, hermana Fabiola, ¿cómo entiende usted este párrafo? ¿Cómo lo interpreta? Aquí viene el punto que acabo yo de comentar, pero quisiera escucharla a usted o a alguna otra hermana. Sobre todo cuando dice, la narrativa de Esther 9 no emite una opinión explícita sobre estos acontecimientos. ¿Cómo entienden eso, hermanas? Sí, mi hermano. Pues aquí mi hermano, como dice, ¿verdad? Que la palabra no emite que fue venganza, pero como hemos estudiado, hermanos, en la lección, dice que Esther siempre fue humilde y siempre fue aconsejada por Mardoqueo, criada y enseñada. Y entonces su humildad y todo eso que ella manifestó, nuestro mismo Dios, a ella dio gracia, primeramente delante del rey, que fue el que le puso, les dio la oportunidad de hacer ese contraedicto para poder defenderse, ¿verdad? Para poder defenderse, y no fue una venganza que ellos buscaron, pero bueno, hermano, lo ponemos como que nuestro Dios fue el mediador de todo, porque el rey Asuero les da esa ventaja o esa posibilidad de poder defenderse, hermano, sin ellos propiciarlo. Entonces, por eso dice que no está explícito, pero la escritura nos lo deja ver así, hermano. Bien, lo que el párrafo quiere decir, lo que estas palabras quieren decir es que tenemos que explicar si la actitud de Esther fue correcta o no en relación a la venganza. Por eso es el tema. El tema es mía la venganza. Mía es la venganza. ¿Y por qué toma el ejemplo de este ejemplo de Esther? Porque el autor considera, y ahí vean ustedes el desarrollo del tema, considera o está considerando que la actitud, el acto de la hermana, de la reina Esther fue de este tipo, de un desquite, de una venganza. Vamos a verlo, vamos a estudiarlo. Vamos a entrar al tercer párrafo, pero la hermana Araceli está pidiendo la palabra rápidamente, se la otorgamos. Adelante, hermana. Pasa vos, hermano. Solamente quiero comentar que Esther, como muchos otros personajes de la Biblia, forman una herramienta, eh, ¿cómo se me fue la palabra? Lo escribí ahorita en el chat, como un medio para que nuestro Instrumento. Dios haga justicia. eh, Todos sabemos que cómo fue que llegó la reina Esther a la posición que tenía. Y era para que de alguna manera nuestro Dios también tenía planeado cómo defender a su pueblo, cómo rescatarlo. Y por ello es que la princesa Esther llega a tomar esa decisión, no tanto influenciada por su rencor, por su coraje o por lo que pudiéramos nosotros decir como seres humanos que tenemos esas emociones, sino porque nuestro Dios a través de ella obró justicia, porque no fue algo que fuera injusto, algo que fuera inmerecido. Y lamentablemente, pues, tuvo que haber una exhibición, tuvo que haber este tipo de, como, dar a demostrar que el pueblo que su pueblo santo pues estaba de alguna manera protegido, ¿no? O de alguna manera estaba resguardado por nuestro Dios. Gracias, hermano. Bien. Sí, hermana. Gracias. Sí, precisamente eso es lo que hay que explicar. La hermana se adelantó. La, la situación que presenta esta lectura puede parecernos impropio, como lo puse en la mesa al inicio, que fue muy eh, propio que pidiera que se exhibieran los cadáveres, que haya quedado complacida Esther
y los judíos con matar a todas estas gentes? Claro, podemos argumentar y decir, bueno, pues es que se defendieron, correcto, probablemente, pero en la narración se dice lo contrario, que fueron los judíos ahora quienes atacaron a sus enemigos. Pero estas historias, bien dice la hermana, estos ejemplos los encontramos, hermanos, en muchas partes de la palabra de nuestro Dios. Tengo aquí 3 ejemplos. No sé cuánto tiempo deba estar aquí estudiando con ustedes, pero yo no me quiero alargar porque esta es otra estrategia. Uno no debe tomar demasiado tiempo en el estudio, en exponer, porque se pierde la atención. Pero en Deuteronomio capítulo 7, versículo 2 y 3, en Josué capítulo 6, versículo 21, y en el primer libro de Samuel capítulo 15, versículo 1 y 3, encontramos 3 ejemplos de cómo Dios le dice al pueblo: vayan y acaben con esas gentes, no respeten mujeres, no respeten niños, no respeten animales, acaben con todo. ¿Qué quiere decir esto, hermanas? Que en la voluntad, en la palabra de nuestro Dios, sus designios, pues nosotros no los comprendemos muchas veces. Creo que el hermano tiene fallas ahí en el sistema de internet. Esperemos un momento, hermanas, por favor. Sí, mi hermanita. Muy interesante el estudio de hoy, hermanas. Si alguien gusta también volver a leer algún párrafo, también puede levantar la manita para hacerlo un poquito más en orden. Si no hay ninguna manita, pues pueden abrir sus micrófonos para participar, hermana. Realmente está muy interesante la lección y gracias por estar participando, haciendo sus preguntas. No nos debemos quedar con dudas. Hay que preguntar para que sea más reafirmante lo que hemos leído, hermanas. Sí, mi hermanita Emilia, gracias. Gracias. Gracias, hermana. Sí, está muy interesante porque aquí nos enseña que como a veces seres humanos queremos vengarnos de las personas que nos hacen mal, pero aquí nos da muchos ejemplos que debemos de perdonar a nuestro prójimo. Es difícil, pero no es imposible. Entonces, pues hay que seguir todo eso que nos están diciendo nuestros hermanos y viendo aquí el libro de Esther, que así debemos de ser. Como dice aquí el tercer párrafo, como seguidoras del maestro. Entonces nos debemos de, que cada día que pase en nuestra vida debemos de quitarnos eso de querer vengarnos de los que nos los hace. Al contrario, orar por ellos. Yo sé que es difícil, pero no imposible. Es lo que puedo opinar, hermana. Así es, hermana. Alguna hermana que tenga Romanos 12:19 y otra hermana que nos pueda leer Mateo 5:44 al 45, mientras damos tiempo al hermano que se pueda conectar? Sí, Amén, hermana. hermano. Romanos 12:19. Dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. 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 ¿Quiere que lea yo todo el párrafo, hermana? Está bien, hermana, mientras A hacemos ver, un poco de mientras tiempo. se conecta el hermano. Sí, gracias, Dice hermanita. así:
Como seguidoras del Maestro, estamos llamadas a dejar la venganza en manos de Dios, quien es justo y sabe cómo actuar en cada situación. Y por esta razón reconocemos que la enseñanza de Jesús nos insta a amar a nuestros enemigos, orar por ellos y buscar la reconciliación. Ese ideal de amor perfecto nos debe impulsar a abandonar las ideas comunes de tomar la justicia por nuestras propias manos, para vivir con el ideal del amor hacia los demás que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesús. Amén. A ver, la hermana que nos lea 5:44, 45 que había dicho. Sí, Amén. hermana. Ya llegó la hermana. Sí, adelante, hermana. Tuve por aquí un problema técnico, pero ya está resuelto. Se acaba de leer el tercer párrafo y Sí, nuestra hermana siguiente va a leer Mateo 5:44, que es la cita bíblica. Sí, mi hermana. Amén, amén, hermana, lo leo. Dice así, Mateo 5, 44 y 45 dice, Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Amén. muy bien. Les comentaba, hermanas, que en los designios y en la voluntad de Dios, a veces da instrucciones y pasan cosas que son incomprensibles a nuestra lógica, a nuestro pensamiento. Entonces, lo que tenemos que hacer en estos casos es solamente aceptar la voluntad, voluntad de Dios porque hay un propósito para ello. No lo entendemos, no lo descubrimos en este momento, pero a su tiempo sabremos por qué el Señor da una instrucción, permite que sucedan algunas situaciones, etcétera. Es este caso. Este caso de Esther. Es el caso, por ejemplo, de el rey Saúl. El Señor le dijo en primer libro de Samuel 15, del 1 al 3, que destruyera a todos los amalecitas, que no perdonara ni al ganado siquiera, que arrasara con todo. Saúl no lo hizo así. Llega el profeta, el juez Samuel, y le dice, pues por esta situación tú has perdido el reino. El Señor está molesto, no le obedeciste, y vean hasta dónde llega una situación impensada en nosotros, que Dios nos libre que nos pueda ocurrir. Cuando el Señor va a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, le dice, cuando llegues con los cananeos, no te vas a emparentar con ellos, los vas a destruir porque sus altares, todos ellos, porque te van a desviar de mí. Y así, en este caso, también no consideramos que la reina Esther, si actuó o no en venganza o fue una mala actitud de ella, no es la cuestión de que nosotros la juzguemos. Es más o menos las palabras que quiso decir nuestra hermana Araceli. Y eso es lo que les quiero comentar. Ahora, en el párrafo que acaba de leer nuestra hermana, aquí ya encontramos el camino, la respuesta y la confirmación a lo que trato de decirles, hermanas. Dice que como seguidoras del maestro, pues debemos seguir su instrucción, su enseñanza. Dice dejar la venganza en manos de Dios. Efectivamente. Ese versículo de Romanos 12:19 es nuestro versículo de memoria. Y se acaba de leer el de Mateo 5:44 y 45. Entonces, dice al final de de este párrafo, este ideal de amor perfecto hacia nuestro prójimo, hacia los demás,
nos debe impulsar a abandonar las ideas comunes de tomar la justicia por nuestras propias manos, para vivir con el ideal de amor hacia los demás que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesús. Voy a leer el siguiente párrafo, hermanas, para completar la idea, porque estos dos párrafos tienen la misma idea. El deseo de venganza puede tener consecuencias personales y espirituales negativas. En el ámbito espiritual, la venganza nos aleja de la voluntad de Dios, nos endurece el corazón y nos impide experimentar su paz. Aquí está Efesios 4:31. En el ámbito emocional, la venganza genera rencor, ansiedad y falta de tranquilidad. Por el contrario, el perdón nos libera de estas cargas, permitiendo que el amor de Dios transforme nuestras vidas. Perdonar no significa justificar el mal, sino dejar que Dios sea quien juzgue y traiga justicia. Cuando se habla en la parte espiritual, hermanas, de los efectos que provoca en los deseos de venganza, tenemos que recordar lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 30. ¿Cómo dice, hermanos, hermanas? No debemos permitir que la raíz de amargura nazca en nuestros corazones, porque eso nos impide nuestra espiritualidad y nos aleja de Dios, hermanos. Hermanas, entonces, Él, nuestro Dios, determina el pago para cada quien y hacer justicia está en su sola potestad. Eso ya lo hemos entendido muy bien. Aquí está otra vez el versículo de memoria. No os venguéis a vosotros mismos, dad lugar a la ira, porque está escrito, mía es la venganza y yo daré el pago. Por el contrario, hermanas, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, debemos lograr un estado de espiritualidad que nos permita amar, dice, aún a nuestros enemigos. Nuestra hermana acaba de leer el versículo, Mateo 5, 44 y 45. Fíjese que el deseo de venganza o lo que se dice el desquite, hermanos, cuando llevamos a cabo esa acción, nos aleja de Dios y se pierde la conexión con Él. Porque ese deseo de venganza no es más que un fruto de la carne. Dice el párrafo, no nos trae paz, antes nos genera rencor, amargura, enojo. Les voy a invitar a que leamos el versículo que todos conocemos de Gálatas, capítulo 5. Ahí está indicado que es un fruto de la carne. Dice el versículo 20, Gálatas 5:20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Esto es lo que genera o puede generar el deseo de venganza. Y cuando no se lleva a cabo, podemos quedarnos frustradas y, como dice el apóstol Pablo, con una raíz de amargura en nuestro corazón. La amargura en el corazón, hermanas, nos pierde y causa mucho daño. Así está indicado. Voy a leer el versículo. Capítulo 10 de Hebreos, dice el versículo 30. Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Pero dice, perdón, no leí el texto correcto, dice el capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean
contaminados. Por eso, este párrafo 3 y 4 que acabamos de leer nos indica y nos dice, recordemos la enseñanza del maestro. Él fue capaz, hermanos, hermanas, de perdonar a sus enemigos, aún estando a punto en una situación de muerte. Vamos a ver esos versículos en un momento más. Completamos con Efesios capítulo 4, que es la lectura que nos indica este párrafo, y dice el capítulo 4, el versículo 31 y 32. Aquí está lo que dice: toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de ustedes y toda malicia, porque eso nos aleja de Dios, parte espiritual. Por el contrario, antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros como también Dios os perdonó, dice, en Cristo. Así que, sí, hermanas, definitivamente el perdón nos trae paz, hermanos, hermanas, y muestra, y es también, quiero decirles, una muestra, es lo que nosotros proyectamos, una muestra que aceptamos que Dios juzgue y haga justicia por nuestra causa en esas situaciones que nosotros vivimos. Bueno, como decimos todos, se lo dejamos a Dios, Él juzgará y a cada quien nos dará el pago. Hasta aquí, hermanas, el versículo 4. Vamos a terminar con los dos versículos siguientes, pero si alguien quiere leer el párrafo. Jesús nos enseña a amar. Hermana Judith Alarcón, por aquí levantó la mano. Sí, hermano, pasa vos, lo leo. Dice así: Gracias. Jesús nos enseñó que amar a los enemigos es uno de los mayores retos de nuestra fe. Amar a nuestra familia y amigos es fácil, pero amar a quienes nos han dañado requiere depender completamente del poder del Espíritu Santo. Esto implica orar por ellos, desearles bendiciones y buscar la paz, siempre confiando en que Dios puede transformar los corazones. En el contexto actual, podemos practicar este principio al fomentar el respeto, la tolerancia y la oración por quienes necesitan a Dios, ya sea en el ámbito familiar, social o laboral. La cita Lucas 6, 27 y 28 dice así: Mas vosotros, los que oís, digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Amén. Amén. Este versículo es el mismo, con otras palabras, de Mateo 5, 44 y 45. Muy bien. Es cierto, hermanas, que amar a los que nos hacen daño es difícil. No podemos negar esta situación de ninguna forma. Es difícil. Pero en el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, la lectura que acaba de hacer nuestra hermana y que todas ustedes saben, el maestro nos demostró que sí se puede hacer, porque él fue eh, carne, experimentó estos sentimientos propios del ser humano, todos los sentimientos, y nos demostró que sí se puede hacer. Aún en su muerte, pidió el perdón para sus enemigos. Debemos recordar. Vamos a ver este versículo para completar esta idea de este párrafo. Lucas capítulo, ese es el versículo de Lucas, capítulo 23, hermanas. Ustedes lo pueden recordar. El versículo es el 34. Lucas 23, 34. Cuando estaba en la cruz, con los malhechores a los lados. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Así que lo que se indica en este párrafo, hermanas, es muy cierto. Y finalmente,
en la conclusión, con el siguiente párrafo, sí es definitivo que el Espíritu de Dios nos ayuda a superar estas situaciones de desear o pensar un mal para alguien, para nuestro prójimo, porque el perdón es un fruto del Espíritu. Vean ustedes, como dice, bien dice la carta a los Gálatas, el Espíritu se pone en contra de la carne para equilibrarnos, para llevarnos a bien. En el último párrafo, hermanas, bueno, léanlo por favor. Alguien más que lo lea para que participe. Ya estamos en la parte final. ¿Nadie? Bueno, Yo lo leo, hermano, lo entonces. voy a leer. Es el párrafo 6. El siguiente párrafo, el análisis. El análisis de estos acontecimientos a la luz de los principios del Evangelio nos recuerda que nuestra posición material, influencia o poder deben usarse para vivir conforme a los valores del Evangelio. Como mujeres de fe, estamos llamadas a ser portadoras de esperanza y reconciliación en un mundo necesitado. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo del amor perfecto de Dios, utilizando nuestras bendiciones para reflejar su mensaje en cada relación y circunstancia. Amén. Exactamente. Pues, hermanas, a manera de conclusión, nosotros debemos recordar que debemos vivir conforme nos indica la palabra de nuestro Dios. El fundamento es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotras mismas. Si estamos tentadas a ofender o dañar a nuestro prójimo, a nuestras hermanas, nuestro elevado nivel de espiritualidad nos impedirá que hagamos esto. Y la forma en que podemos dañar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, es muy variable. Con una palabra podemos ofenderlos y si no tenemos otras acciones más graves, pues podemos hablar del hermano, de la hermana y así satisfacer esos deseos que tenemos de que nos han ofendido y necesitamos desquitarnos, vengarnos. Ahora se contesta la pregunta, porque yo repito, no debemos perder el objetivo. La venganza pertenece a Dios y nosotras estamos llamadas para practicar, dice, el amor, el perdón y la reconciliación. Eh, es lo que les puedo comentar sobre los párrafos. Hay aquí algunas comentarios. Sí, los están leyendo. Vamos a, si hay tiempo, comentar sobre ello. Y bueno, aquí tenemos otra participación. Hermana Araceli, una vez más, sea breve, gracias. Gracias, Rona. Yo comentaba una lección anterior a esto con las hermanas y decíamos que en algún momento por nuestro coraje, por nuestra rabia de las injusticias que a veces vivimos o quizá también nosotros hacemos, es importante también no olvidar en Proverbios 24 del 17 al 19. Dice, no te alegres cuando ya le va mal a tu enemigo. No vaya a ser que Dios quite los ojos de él y ahora los ponga sobre ti. Dice que también en esa parte tenemos que tener humildad cuando decimos, pues esta injusticia la dejo en las manos de nuestro Dios. Que no debemos de alegrarnos cuando a nuestro enemigo nos vaya mal. Igual también en segunda de Samuel 24:14 nos dice cuando David mandó a censar y le da a nuestro Dios dos opciones, ¿no? ¿Qué quieres que sea? ¿Cuál crees que quieres que sea el castigo? Y una de las palabras claves que dice David dice, mejor es caer en tus manos, Jehová, que eres tan misericordioso, y no caer en las manos del hombre, porque nosotros somos injustos y podemos hacer justicia, injusticia, ¿no? En lugar, creyendo hacer justicia, podemos hacer injusticia.
Entonces, todas esas cosas nos pide nuestro Dios que tengamos cuidado. No alegrarnos cuando al enemigo le vaya mal y tampoco tener envidia de ellos, dice más adelante el proverbio. No tengamos envidia si a nuestro enemigo le va bien, si es próspero, si tiene bendiciones, porque pues nosotros no podremos tampoco, ¿cómo decir, amo a mi enemigo y me da envidia de que le vaya bien? ¿No? Bendito sea Dios, que le va bien. Y yo creo que algo que tenemos que tener un poquito de cuidados cuando decimos, en tus manos dejo que hagas tu justicia, dice, porque también dice el texto, ¿no? Terrible es caer en las manos de un Dios vivo. Entonces, yo creo que perdonar, sinceramente, es difícil, pero decía una hermanita hace ratito, pero no imposible. Y nuestro maestro nos dio el ejemplo. Gracias, mi hermano. Pasados. muy bien, hermana. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna duda, pregunta? Aquí pueden ver ustedes en el chat los comentarios de nuestra hermana Luz León de Houston, Texas, hermana María Elena Arenas, también nuestra hermana Luz León. También tienen esta alternativa, pueden escribir aquí en el chat. Todos vemos sus comentarios. Dice nuestra hermana María Elena, por ejemplo, Dios no permite que nuestros enemigos nos, eh, nos, pues no sé, nos salen, dice aquí. Yo creo que quiere decir otra cosa. Antes su maldad se revierte sobre ellos. Esther solo actuó desde el lugar regio y salvó a su pueblo. Muy bien. Eh, Hermano, hermana, diga. sí, perdón, quise decir, incluso abajo lo recalqué, que nuestros enemigos nos dañen, pero a la hora de enviarlo se cambia por salen. Quise decir nos dañen. Perdón, Ajá. hermano. Dios no permite que nuestros enemigos nos dañen. Antes su maldad se revierte sobre ellos. Esther solo actuó desde el lugar regio y salvó a su pueblo. Muy bien. Aquí hay unos versículos que pone nuestra hermana Luz. Hermana Luz León es nuestra hermana Wendy en otros chats que tiene. El Salmo 46, versículos 10 y 11. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ensalzado he de ser entre las gentes. Ensalzado seré en la tierra. Jehová de los ejércitos es con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Exactamente, el que nos guarda, nos protege y no permite que nuestros enemigos nos dañen. Muy bien. ¿Algún otro comentario, amadas hermanas? ¿Todo bien? Vamos a descansar, ya es tarde. Eh, no sé qué hora sea allá en Tijuana, en Ensenada, donde están nuestros hermanos, pero aquí ya pasan de las 10 de la noche en la Ciudad de México. Pues, hermana Emi, no sé si deba continuar con la reunión o hay alguna otra eh, acción que hacer. Hermano Roberto, le pregunto, es la primera vez que estoy con ustedes y una vez más les agradezco su invitación. Con mucho gusto estoy con ustedes, Muchas compartiendo lo gracias. que el Señor nos da. Gracias, hermano Enrique Elías. Solamente entramos a la sección de comentarios y preguntas. Pues las hermanas han estado muy participativas. No sé, hermanas, ¿alguien tiene algún comentario más extra que hacerle a nuestro hermano Enrique? No me ha llegado ninguna notificación de algo, pero pues si no hay nada que preguntarle o que comentarle, hermanas, pues pasamos ahora sí a preguntar si alguna de las hermanas nos visita, nos acompaña por primera vez para darle la bienvenida. Estamos todas las que somos. Siempre nos acompañan, gracias a Dios. Agradecimientos de la hermana Valeria para nuestro hermano. Que Dios Gracias. la bendiga, dice. Bueno, pues Y amadas hermanas, damos entonces la finalización de este estudio bíblico mediante una oración. Pasa a Y vosotras, hermanas. Yo estoy por primera vez. Mi muy nombre es bien, Raquel Quintana para servirles. ¿de qué localidad nos acompaña, hermana? De la Castillo de aquí de Tijuana. Ah, No, de la San Luis, perdón. de la San Luis. Muy bien, hermana, pues bienvenida, hermana. Y todas nuestras hermanas ahí les están escribiendo
Sí. Pues ahora sí, bienvenida y bienvenida. Dios la bendiga y pasa a vos, hermana. Pasa a vosotras, hermana. Espero que no sea la última Gracias. vez que nos acompañe. Pasa a vosotros, mis hermanas. Yo también estoy por primera vez que me invitó nuestro hermanito Enrique Elías. Y pues también, igual que nuestra hermanita, estoy por primera vez con ustedes y pues me dio mucho gusto estar estudiando aquí con ustedes, escuchando a nuestro hermanito. Yo soy Gracias, hermana. yo soy de aquí de Reynosa, Tamaulipas, de la localidad Valle de Bravo. Muy bien, hermana, pues bienvenida nuevamente, y que el Señor la bendiga. Y todos los martes a las 8 de la noche, hora de Baja California, damos inicio a estos estudios por si algún día nos quiera volver a acompañar. Aquí vamos a estar siempre, ahora sí, estudiando la palabra de Dios y alimentándonos también espiritualmente. Bienvenida Sí, mi hermana. también. Muchas Pasa a vos, gracias. hermana. Pasa a vos. Pues entonces, hermanas, pues hacemos la oración para despedirnos Eh, y damos la oportunidad a nuestro hermano no, Enrique que nos sí, dé la bendición final. Adelante, hermano. una, iba a levantar la manita, pero aquí más rápido. Una pregunta, ¿este link es para todas las reuniones que tienen ustedes los martes o cambia para cada reunión que tienen? Cada semana cambia, hermano. Cada semana se les está enviando mediante la página del Departamento Femenil de la Coordinación Ensenada San Quintín. Se hace la invitación, me solicitan el link y yo se los envío por medio de WhatsApp o Messenger. Sí, porque, por ejemplo, las hermanas que entraron hoy por primera vez, pues si no están en el grupo, si no tienen acceso al link, pues no van a poder participar en la siguiente ocasión y yo creo que sí lo van a hacer porque pues ven que ustedes están muy bien organizadas y estudian mucho la palabra de nuestro Dios. Esto es muy, muy bueno. Entonces, para participar en otra ocasión, pues vamos a ver la forma en que podamos mandarles el link a un grupo más general, no sé, pero pues es el comentario que yo les hago. Muchas gracias, hermano, por la sugerencia. En este momento, nuestro hermano Roberto Parga está enviando ahí el link del Departamento Femenil de la Coordinación Ensenada San Quintín. Estamos ahí en Facebook y ahí nos pueden seguir Muy y bien. vamos a mandar información. Muchas gracias, hermano. Pues entonces terminamos con una oración, hermanas. Les invito a ponernos el velo para poder realizarla. Con